más capacidad que ellos para controlarlo. Porque tenemos menos recursos. Por eso mismo. Entonces, la capacidad que tenemos... Razón. ¿Por qué con mayor razón? Si efectivamente estamos hablando de una sociedad que pudiese estar más preparada eventualmente para un consumo más responsable. Es que yo creo que a pesar de que la lucha contra el narcotráfico en el mundo se le ha puesto mucha plata en las últimas décadas, es una campaña muy millonaria, la verdad es que el recurso que se podría estar utilizando en algunos casos para otras cosas. De hecho, aquí en Chile, ¿qué sentido tiene perseguir a un consumidor que tiene 2 plantas en la casa y que llegue la PDI, que lo allanen, que después la Fiscalía, el Poder Judicial invierta esa cantidad de tiempo por una persona que es un consumidor? Uh-huh. Lo que hay que hacer es perseguir a los delincuentes, perseguir a los narcos, pero no perseguir a los consumidores. Entonces, en este caso lo que yo he dicho es que precisamente porque no tenemos todos los recursos del mundo, y aunque los tuviéramos, mire, Estados Unidos le ha puesto una cantidad de plata pero multimillonaria al combate contra las drogas. Y díganme ustedes si es que puede exhibir algún resultado. Ninguno. Ningún país puede exhibir un resultado. Por lo tanto, lo que yo digo es, regular no es promover. No es que yo esté diciendo quiero que todos fumen marihuana, no, eso ya pasa. Chile es uno de los países que más consume del mundo. Eso comentábamos. Sí. Entonces, para no ser hipócrita en el debate, eso ya pasa. Lo que yo quiero es que se regule para quitarle el mercado a los narcos, quitarle el negocio. El 80% del negocio del narco hoy día es cannabis. Si le quitamos ese negocio, bueno, vamos a poder tener algo más de paz, porque hoy día es el peor de los mundos. Los narcos prefieren, yo creo que no les debe gustar mucho mi propuesta, porque ellos prefieren que el negocio siga siendo ilegal. De esa manera, como hay riesgo, hay poca competencia, se ponen de acuerdo más bien entre ellos, en fin, y en la práctica, como hay riesgo, ellos pueden manejar los precios. Iniciar con una propuesta así no le da miedo, ¿no le parece que también puede tener una persecución como la ha tenido, por ejemplo, la alcaldesa de La Pintana y cuántos otros? Bueno, puede ser, uno nunca sabe. Yo tiendo a creer de que los narcos prefieren que el negocio se mantenga ilegal porque así ellos ponen a la fuerza las reglas del juego. Si es que en cambio uno regula y dice, mira, ahora la cannabis como en Uruguay, ahora se va a vender en la farmacia, obviamente ellos no estarán contentos con eso, ¿no? Bueno, se venderá en la farmacia y paréntesis también pagarán impuestos y por lo tanto con ese impuesto invertiremos en salud, invertiremos en rehabilitación de las drogas duras o invertiremos en combatir la pasta base, que es verdaderamente lo que está destruyendo nuestras poblaciones. Es precisamente la pasta base la que hay que combatir con fuerza. Pero bueno, sí, puede ser, digamos, que sea peligroso, ¿no? Yo creo que Chile ya tiene... Yo creo que ya estamos preparados para tener esta discusión. Yo presenté el proyecto el 2014, no es una idea que se me haya ocurrido ahora. Sí. Pero creo que ahora estamos mucho más maduros. En esa época, me miraron como loco, pero creo que hoy día ya han pasado muchos países que han legalizado desde el 2014 hasta ahora. ¿Mm? Ahora, esto se basa en la percepción, hasta ahora, porque si bien hay ciertos estudios, análisis, no hay una teoría científica absoluta que avale que la marihuana sea la puerta de entrada necesariamente a las drogas más duras. Eso es una percepción basada en ciertos estudios científicos, pero no hay un consenso absoluto. Claro. Yo creo que más que la marihuana la que abre la puerta de entrada a otras drogas, es el narcotraficante el que abre la puerta a otras drogas. Es decir, si es que hoy día una persona adulta, obviamente estamos hablando siempre de adultos, no de jóvenes o adolescentes, ¿no es cierto? Una persona adulta en Chile que va a una farmacia, la farmacia o un local establecido, porque hay varios modelos, unos son farmacias, otros son locales privados pero regulados, como sea, va a un local establecido, bueno, lo que le van a vender ahí es cannabis regulado con una dosis que está aprobada por el Ministerio de Salud, en fin. Pero en cambio si va el dealer primero le vende marihuana, pero después le empieza a mostrar otras cosas. Entonces el modelo de negocio de los narcos, y eso es lo que no entienden los que están en contra de este proyecto o de esta idea, es que el modelo de negocio de los narcos es expansionista. Ellos tienen que abrir mercado y por lo tanto lo que hacen es que primero van y se meten a un lugar, regalan la marihuana, después la venden, después regalan otra droga para probar y después la venden. O sea, ellos están en un mercado de expansión. Por lo tanto, en la farmacia establecida no. El tipo que va en Uruguay a comprar cannabis a la farmacia solo compra eso y se acabó y no hay posibilidad que te ofrezcan otra cosa. Entonces, yo creo que lo que aumenta el consumo es precisamente que esto sea ilegal. Y quienes no la entienden, la dificultad, digamos, de lo que menciona, ¿cree que es por una desconexión que existe con el Chile real? Yo creo que es por varias razones. Yo creo que por una parte puede haber desconexión
Y por otra, yo creo que hay un miedo a decir la verdad. Y la verdad es que hemos fracasado en todos. Yo el 2014, cuando presenté este proyecto, hice un discurso en la Cámara donde les decía, en 10 años más, si nos volvemos a juntar, les aseguro, si es que esto no es legal, que vamos a tener más violencia, más corrupción, más poder de los narcos y más consumo incluso. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Y les digo, juntémonos en 10 años más, va a pasar lo mismo. Entonces, estamos además condenando a generaciones y generaciones de gente que se está metiendo en el negocio de las drogas, como soldados a distintos niveles de la cadena, y que después es difícil que salgan. Entonces, no dejemos pasar más tiempo, porque le estamos dando más poder a los narcos. Las cifras muestran que a nivel de cannabis en Chile se mueve $1 millón al día. Entonces, eso es poder económico. Sí. Hay que quitarle ese poder económico. Esa es mi propuesta. Diputado, entremos a hablar también de propuestas, de candidatura, pero lo primero es, dentro del esquema de candidatos que hay hoy día, de candidatos, precandidatos de algunos escenarios, ¿dónde se posiciona su candidatura? Porque claro, tenemos un espectro mucho más amplio incluso que otros años, ¿no? Porque antes teníamos, por ejemplo, en la derecha llegábamos hasta los republicanos, ahora llegamos hasta los libertarios incluso, con propuestas un poco más radicales, y hacia el otro sector, también hacia la izquierda, aparecen candidaturas como la del PC. El Frente Amplio todavía no define, están también estos aspectos en el medio de candidaturas que buscan al electorado de centro. ¿Dónde se ubica el Partido Liberal y dónde se ubica usted? Sí. Lo vemos con sus chapitas y... Sí, de liberales. Grandes, sí. A ver, nosotros somos un partido de centro-izquierda, un partido de centro-izquierda moderna, vamos a estar en la primaria del oficialismo, ¿no? Del centro hacia la izquierda. Lo que queremos es básicamente... una idea muy sencilla que yo creo que a la mayoría de los chilenos le hace sentido, pero por ciertos fanatismos ideológicos no logramos concretarla, y es que yo quiero un país donde haya justicia social, pero también haya crecimiento, que se combinen las dos cosas. Eso es lo que hacen todos los países desarrollados del mundo. Combinan derechos sociales con crecimiento económico y una economía abierta. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y por qué en no es Chile ni lo uno ni lo otro. entenderlo? Cuesta porque hay cierto fanatismo ideológico. Por ejemplo, en la derecha creen solo en el chorreo, dicen, no, esto es solo crecimiento, no hay que dedicarse a los derechos sociales, porque han estado en contra de la educación gratuita en la universidad, han estado en contra de todo, realmente han estado en contra de todo lo que tiene que ver con cierto bienestar social. Bueno, esa es la tradición en todo caso, no es que de ahora, siempre han estado en contra, siempre se han demorado mucho en entender los cambios de la sociedad chilena, ¿no? Y por otro lado, en algún sector de la izquierda, no en todo, pero en algún sector de la izquierda hay un cierto complejo también con el crecimiento económico. Yo creo que no hay que tenerlo, o sea, necesitamos empleo, la gente le tiene que ir bien, pero tiene que haber un piso mínimo de igualdad, de condiciones igualitarias para que verdaderamente podamos ser libres, ¿no? ¿Cómo vamos a ser libres si es que no hemos tenido las condiciones básicas? Ese es mi gran punto. Yo creo que si Chile no resuelve esto, nunca va a ser un país desarrollado. A propósito del concepto de libre y de libertad, ¿cuál es su percepción respecto de la idea de libertad que tienen los libertarios? Respecto, por ejemplo, de terminar con una serie de preceptos donde el Estado está presente, entre ellos, por ejemplo, va a terminar con el Ministerio de Educación y otros tantos. Se lo pregunto porque el concepto de libertad también es un botín político. Sí. Y la gente lo confunde. Yo creo que es una estafa. Soy bien franco en decirlo, creo que hay una industria de la mentira en la política en muchas partes del mundo, no solo en Chile. Miren ustedes Trump en Estados Unidos, miren Putin, si no acaso la industria de la mentira. La ultraderecha se ha caracterizado por eso, y creo que en Chile tenemos algunos representantes de lo mismo. Y esta idea de cómo ponerse en contra del Ministerio de Educación, bueno, no es tan distinto a lo que hicieron en 1920, cuando los mismos conservadores, porque para mí no son libertarios, son conservadores, neoconservadores si ustedes quieren, se oponían a la ley de instrucción primaria obligatoria. Decían, no, ¿por qué los niños van a ir obligados a estudiar a la escuela? Mejor que se queden en los campos trabajando. Ese era el concepto de los conservadores en 1920. Hoy día, un siglo después, vienen a decir que hay que eliminar el Ministerio de Educación. O sea, creen que todo ese avance civilizatorio para que la gente que no tenía acceso a estudiar lo hiciera, les parece que es innecesario, digamos. El diputado y candidato presidencial por el Partido Liberal, Vlado Mirosevic, aquí junto a nosotros. Sí, y a propósito también de propuestas y de escenarios, usted habla de las primarias. Sí. ¿Cuál es la percepción que tiene de lo que ocurre con el legado de un gobierno como el del presidente Gabriel Boric, donde no hay todavía un candidato en el Frente Amplio que tenga un nombre propio, digamos? Sí. A ver, respecto al legado, yo creo que... continuidad y cambio, ¿no? O sea, continuidad en el sentido de que
espero que tengamos en Chile un gobierno que quiera que el país sea distinto, ¿no? Y cambio, yo creo que hay que ser mucho más audaz en varias materias, que este gobierno, por distintas razones, ambientales, como sea, no logró ser tan audaz como a mí me hubiese gustado. Y creo que hay que hacerlo, con decisión. Ahora, ellos tendrán que definir en el Frente Amplio en particular quién es su candidato, el PC lo mismo. Es difícil meterse en una cuestión de otro partido, pero lo cierto es que me encantaría competir con ellos, o sea, que definan su candidato y nos veremos en las primarias. ¿Y de esos candidatos, cuál está más cerca de usted? Bueno, depende en qué tema, digamos. Depende en qué tema. Yo creo que ellos estarán de acuerdo con varias de las propuestas que yo he hecho, por ejemplo, con esto de la despenalización de la cannabis. Quizás con otras no tanto. Yo propuse fusionar los ministerios políticos, porque me parece que después de crear el Ministerio de Seguridad, lo que hay que hacer con un sentido práctico de eficiencia es que el Ministerio del Interior sea el ministerio más fuerte políticamente y que se fusione con el de la Secretaría General de la Presidencia. O sea, yo quiero que Interior vea la relación con el Congreso. Es una cuestión práctica, no ideológica. Pero quizás algunos van a tener más complejo con eso, ¿no? Yo no lo tengo, yo soy pragmático. Creo que ¿dónde yo quiero que el Estado crezca? En derechos sociales, pero no necesariamente en ministerios políticos. No, en eso podemos reducir y pongámosle plata a educación, pongámosle plata a salud. Yo quiero que el Plan Auge aumente su cobertura, y ahí, a propósito, los libertarios que hablan tanto en contra de los impuestos, sí. ¿Cómo vamos a financiar el Plan Auge? ¿O creen que el Plan Auge ha sido un fracaso? El Plan Auge ha salvado cientos de miles de vidas de chilenos, y es porque es un sistema solidario, universal. ¿Están en contra de eso? Bueno, sí, porque han estado en contra de esas políticas históricamente. Yo no estoy en contra de eso. Yo quiero que haya más gente que, si se enferma, sepa que va a tener garantizado una cobertura y que no dependa de su bolsillo, del tamaño de tu bolsillo. Eso es tremendamente injusto. Vamos a preguntarle al candidato Kaiser. También. Vamos a tenerlos a todos aquí, esperamos en hora clave. Pero, diputado, le queremos agradecer estos minutos de conversación. Gracias también, lo esperamos para que pudiese llegar aquí al estudio, y le agradecemos que también haya podido acceder a nuestra entrevista. A ustedes, un abrazo. Gracias. Nos vemos. Y cerramos así hora clave, porque ya viene Daniel Fajardo en este tren que tenemos de contenidos en Radio La Clave, así es que estaremos atentos a lo que ocurra con esta clave Morse a partir de ahora. Nos vemos. Chao, que estén bien.